De nuevo en Voz y Yo. Hoy tratando un tema muy triste, pero delante del cual tenemos que plantarnos y tomar responsabilidad con mucho criterio, no repitiendo lo que dice alguien desde las vísceras o desde una posición de destruir al otro, sino ser conscientes, porque creo que nosotros, honrando nuestro lema, que es hablar de cualquier tema desde lo humano, tenemos sumo interés en poner en el centro de esta discusión algo que se llama la dignidad humana. Y antes de irnos a identificar el canal, yo les decía, vamos a hablar de algunas situaciones que hemos tenido que probablemente califiquen como actos de corrupción, aunque la persona no se esté robando la plata, o como un atropello a un derecho humano que yo tengo. ¿Qué pasa cuando yo voy a un lugar y le digo, señor, en mi barrio no llega el agua? Y me dice que tenemos las medidas coercitivas unilaterales. Así, hablando como habla la gente, y con razón, yo me pregunto, pero algunos de esos 3.000 milloncitos no servirían para resolver algo. O cuando tú tienes una situación de emergencia donde está en juego la vida probablemente de un allegado, o de la mamá, el papá, lo que sea, y tú no consigues una ambulancia. Y entonces tú dices, pero ¿por qué no hay ambulancia? Es que tenemos bloqueo, medidas coercitivas unilaterales. Entonces yo me pregunto, ¿y ese dinero que se descubrió, que muchos dicen que es solamente la punta del iceberg y que no es de hace 1 año ni 3 años, sino que viene rodando desde hace mucho tiempo? Los sueldos no se pueden, cosa que es muy absurda, no se pueden aumentar porque se dispara la inflación. ¿Cuál inflación? No puede haber circulante porque se dispara la inflación. ¿Cuál circulante? En Estados Unidos no hay inflación prácticamente. Ahorita que están en crisis con la inflación un 8%, algo así. Y a nosotros nos vienen a decir que los sueldos no se pueden indexar de acuerdo a la Constitución Nacional, que dice que se deben anclar al precio del petróleo. 91 de la Constitución. El 91 de la Constitución, porque no hay dinero y porque eso dispara la inflación. Si el dólar está en 24 y pare de contar con la inflación. Entonces, la pregunta mía es, ¿a ustedes les ha pasado igual que a mí? Que llegamos a un lugar y el funcionario nos dice, no se puede. ¿Pero por qué no se puede si yo estoy reclamando un derecho? No se puede, señor. Y cuidado si no te llaman al más alto de los vigilantes para que te diga, si no se va, lo sacamos con seguridad. Eso no es atropello, eso no es corrupción. Pregunto. Y el planteamiento es, porque ahí está en juego la dignidad de la persona, en el tratamiento que el Estado o los gobiernos o la institución le da, y está también en juego la dignidad que es responsabilidad de cada quien, de la que yo particularmente vamos a hablar, voy a hablar luego, porque resulta que, para pasarle la palabra a Antonio, no estamos hablando de más ni de menos que una corrupción que ha echado raíces en la sociedad venezolana, en el tejido social. Y entonces de ahí viene que la gente crea que todo el que tiene oportunidad de robar, roba. ¿Es así eso? Yo creo que no es así. Pero se ha generalizado tanto que la gente ya cree eso. Y a mí particularmente me llevaron que yo sí era pendejo, me acordé de Burlar Pietri, porque yo estuve en la administración pública y no me llené. Y me decían, supongo que vas a salir acomodado de ahí. Lamentablemente, y no es el deber ser, yo salí desacomodado desde el punto de vista material, pero a donde queremos llegar es al punto de cómo con una locución pegando gritos, con una locución insultando, cómo con unas leyes que nadie conoce, cómo echándole la culpa al otro, como el golpe larense, se me reventó la prima, usted está enfermo, usted también, usted me acachimó, usted también, usted robó, usted también. Esa es la defensa, esa es la solución. ¿Cómo se erradica algo que está en las entrañas de la sociedad haciendo esas cosas? Bueno, mira, interesante. A mí me gustaría, como les dije, ubicar calmarnos con un café. Sí. Bueno, salud por la anticorrupción. Y por la gente que todavía no se rinde y permanece digna. Y que resiste
cuando ve que otros no, ni siquiera tienen la preocupación de resistir porque están felices de la vida. Ok, bueno, pero el tema es, a mí me gustaría ubicar esto históricamente, rapidito. Acuérdense que no queremos ni aburrirlo ni nada por el estilo, pero es importante ubicarnos en el sentido de lo que dijo Atenógenes. Rápido, muy rápido, el domingo Felipe Manza Zavala, economista de economistas, etcétera, si quieren búsquenlo en internet y verán quién es él. Dice que, escúchenme, 1987, la corrupción se centra en el botín fiscal. Botín fiscal. Estamos hablando de una revisión, repito, desde el año 74 al año 83. Él se está refiriendo a eso, el botín fiscal. ¿Por qué? Porque ahí era donde estaba todo el dinero. Acuérdense que aquí hubo, no solamente en tiempos en estos 24 años de bolivarianismo, no, hubo una bonanza petrolera aquí en Venezuela en aquellos tiempos. Y entonces se hablaba del botín fiscal. Y entonces de ahí se pegaban parte del sector privado y de ahí funcionarios públicos con gente del sector privado, casualidad, se llenaron los bolsillos, para hacerlo bien resumido. Dice que ha sido una constante histórica. Y miren esto, miren esta perla, oigan esto por favor. El lucro económico se confunde ahora, subrayen eso, con el lucro fiscal. Se ha formado una subcultura, 1987, del peculado, el fraude y el tráfico de influencias. No estamos hablando de ahorita. Esto no está ocurriendo ahorita. Esto estaba ocurriendo en 1987. Y escuchen, si en el pasado los dictadores no distinguieron entre el patrimonio público y el patrimonio privado, en el presente histórico venezolano, 1987, el patrimonio público se ha tomado como premio del poder, con un derecho real que no requiere normativa. Eso no está ocurriendo ahorita, eso ocurrió fue en 1987. ¿Okay? Y antes. Y como él dijo, y antes. Es decir, en el pasado histórico está hablando. Y está hablando de una subcultura de la corrupción, de la fenomenología de la corrupción, como algunos lo han mencionado. Pero me interesa mucho el tema del lucro económico confundido ahora con el lucro fiscal. Eso no fue lo que descubrieron, y uso la palabra intencionalmente, descubrieron con esto último que hemos visto en cuanto a la corrupción en PDVSA. Ya va, pero el año pasado nosotros vimos que el que está siendo señalado denunció a Rafael Ramírez por un robo de 4.800 millones de dólares. Y que ese es otro tema, ¿vale? Entonces tú ves, últimamente nosotros hemos estado muy cerca de algunos asuntos penales, de detenciones, de gente presa porque entonces, y que le descubrieron material estratégico, unos cuantos cables, un asunto, y entonces le meten 7, 8, 10, 12 años de cárcel. ¿Cuántos años de cárcel tendrá entonces toda esta gente? Porque se estima que más de 300.000 millones de dólares han sido robados. Se estima. No en este tiro, porque en este tiro, Germán Escarra habló de 23.000 millones de dólares. Después corrigió. ¿Ok? Me gustaría tenerlo al frente para ver por qué corrigió. Porque corrigió, fue un lapso, digo él. A mí no me vienen con esos cuentos y disculpen, porque uno sabe por dónde van los tiros. Y que ahí viene otro tema, ¿no? El otro tema es la conchupancia, diríamos nosotros, entre el mundo político, el mundo privado y el mundo del sector de la administración pública. Lo hay, existe. Aquí lo dice esta gente. Nos quedan dos. 1987. Antonio. Entonces, bueno,
Seguimos. Baja un poquito, cálmate. Yo tengo mucho que decir sobre el asunto. No, es que yo debo confesar que este tema es muy neurálgico para nosotros. Sí. Para quienes hemos mantenido una dignidad frente al poder y frente al poder económico y frente a las tentaciones. Todos tenemos tentaciones. Pero cuando hemos vivido situaciones de mucho apremio, donde ha estado hasta en juego la vida de alguien y hay un cinismo de un funcionario que no te responde la llamada, no te responde el mensaje, cuando en la campaña te estaba buscando y te estaba nombrando públicamente y elogiándote, y ahora te dice que no hay ambulancia, por ejemplo, o no te responde, y entonces uno ve estas cosas, se le revuelve todo todo lo revolvible en el ser humano. Y yo quiero terminar en un minuto que nos queda trayendo otra vez la discusión a lo humano, porque Ali primero escribió esta maravilla, porque se ha dicho mucho que la corrupción es algo inherente al capitalismo. Obviamente un sistema que se basa en la acumulación y la injusticia es un sistema per se corrupto, pero no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de que ahorita en la corrupción no se le está atribuyendo a la derecha, sino a la supuesta izquierda, pero tenemos que hablar también de la corrupción de los que destruyeron a Monómero, regalaron circo, negociaron con el oro, o eso no es corrupción. Pero la defensa no es usted está enfermo, usted también. Ali primero dice: yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la querencia que tenemos por la tierra, propongo que nuestras manos, lo de la derecha, lo de la izquierda, lo de la gente digna, sean buenas para la siembra, que alimente la ternura y los derechos del hombre. Y vamos a hablar cómo se alimentan los derechos del hombre en medio de este tema. Y luego dice: pido que nadie se asombre, y pido que ustedes no se asombren si les digo camarada. Si les digo camarada, cuando lo encuentre llorando de rabia ante la injusticia. ¿Les provoca llorar de arrechera o no? Díganme ustedes que me están viendo. ¿Les provoca o no les provoca? A mí sí. No, o no, van a decir que arrechera es corrupción. No, ¿cómo se dice? No, dice te metes preso porque dice... Sí, porque dije... Ok, y van a ser 12 años. 12 años de cárcel por decir eso. Mientras que los que se robaron $3.000 millones andan por ahí. Bueno, vamos a bajarle 2 y volvemos. Sí, vamos a tomar agüita, nos calmamos y regresamos para el próximo segmento. Ya volvemos.